Gracias, Presidenta. Presidenta, hoy quiero tocar un tema que se va a poner en boga, que es el referente al salario mínimo. Salario mínimo que cada 2 años se discute en una legislación antiquísima y totalmente fuera de la necesidad que tiene el país. Jamás voy a poder oponerme a que se mejore el salario mínimo. Sin embargo, cada vez que se toca el tema del salario mínimo, los primeros que tienen que ponerse nerviosos son los desempleados, más de 1.400.000 trabajadores que están por encima del salario mínimo, la gente que trabaja en el sector informal, porque cuando se anuncia que va a haber una discusión del salario mínimo, lo primero que hace el sector empresarial es cubrirse y comienzan a aumentar los costos de los servicios y de las cosas que consumimos todos los ciudadanos panameños. Es decir, cada vez que aquí se va a discutir el tema del salario mínimo, probablemente ese incremento llegue a 40.000, 50.000, 60.000 trabajadores, pero la mayoría de los trabajadores, los desempleados que no reciben un solo dólar de incremento en sus salarios, son los que van a sentir el impacto de esa discusión del salario mínimo. Hace rato yo le he venido pidiendo a la Asamblea Nacional, pero que esto debe ser también una política del órgano ejecutivo, en donde hay que cambiar el método. Aquí tenemos que hablar de indexación salarial, que significa que de acuerdo a la inflación del año anterior, o de 2 años, o de 3 años, asimismo se pudiera aumentar los salarios de todos los trabajadores públicos y privados de este país. Y eso haría más equitativo el asunto de los incrementos, pero lo que no me parece justo es que sobre pretexto de beneficiar a un grupo que lo necesita, pero que es el grupo pequeño, todos los demás ciudadanos tengan que hacerle frente a lo que va a representar esta nueva alza en el salario mínimo. Es necesario... 30 segundos para culminar, diputado Leandro. Es necesario revisar esa legislación, no para conculcar derechos, pero está demostrado que cada vez son menos los trabajadores que gozan de salario mínimo. Pero fíjense esto, si el salario mínimo es $600 en este país, apenas usted llega a 620, a usted no le va a tocar ni $1 de incremento, pero sí va a sufrir los costos inflacionarios que se producen, porque está demostrado que todo incremento que sufran los empresarios se le traslada al consumidor. Por ende, termino, Presidenta, debe culminar, diputado, que es necesario revisar esa legislación para que podamos trabajar hacia lo que es una indexación, que es un método mucho más científico, pero además justo, porque sería para todos los trabajadores, públicos y privados, independientemente del salario que ganen. Y ahí también se beneficiarían los que menos ganan. Gracias, Presidente. Gracias.